Dios les bendiga, hermanos. Vamos el día de hoy a comenzar con el mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de las 70 semanas de Daniel y estaremos viendo acerca de la última semana. ¿El pacto, condena o salvación? Vamos a comenzar. En Daniel capítulo 9, versículo 27 dice la palabra así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este versículo de Daniel 9:27 nos habla acerca de una semana que todavía no acontece. Por lo menos es así como nosotros lo entendemos. Hay hermanos que piensan que esta semana ya aconteció. De hecho, los rabinos judíos piensan que esta semana ya fue en el pasado. Sin embargo, nosotros pensamos que esta semana todavía está en un futuro y está por cumplirse. Esta profecía, este versículo particularmente es difícil. Porque si han sido difíciles los versículos anteriores que hemos estado analizando, a pesar de que ya han pasado los acontecimientos que ellos narran, y aún hay discusión de exactamente cuáles acontecimientos se pueden aplicar a esos versículos pasados que hemos visto, este versículo que nos narra acontecimientos futuros todavía es más difícil justamente porque esos acontecimientos no han ocurrido. Y puede haber diversas interpretaciones, al igual que de los versículos pasados, pero no tenemos la historia para poder saber exactamente cuál es el significado. Pero contamos con la palabra de Dios. Contamos con los pasajes paralelos que nos pueden dar luz acerca de lo que este versículo significa. Para empezar a analizar este pasaje, nosotros nos debemos de preguntar acerca de la primera frase de este versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La palabra confirmar se refiere a que alguien va a confirmar un pacto. Y necesitamos saber quién es ese alguien. Para tener una respuesta a esta pregunta, ¿quién es el que confirma el pacto? Tenemos que irnos un versículo atrás, en Daniel capítulo 9, versículo 26, donde se nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En este caso vemos que la escritura, en este pasaje aparecen dos personajes. El primero es el Mesías, que como hemos visto en estudios anteriores, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Toda la profecía indica el tiempo de su venida, cuando Él vino primeramente en su ministerio de hace aproximadamente 2000 años al mundo. Él es el personaje principal de toda la historia humana, es el personaje principal de la Biblia, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en este mismo versículo 26 aparece otro personaje, el pueblo de un príncipe que ha de venir. La estructura gramatical es un poco extraña justamente de este pasaje. No dice que el príncipe haya destruido la ciudad y el santuario, sino que el pueblo del príncipe que vendrá iba a destruir esta ciudad y santuario. Sabemos que el pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén y el santuario fue el pueblo romano. Sí venía un príncipe con ellos que era Tito y que después se convirtió en César. Sin embargo, parece indicar aquí el pasaje que ese príncipe que ha de venir no se está refiriendo a Tito, sino a alguien que iba a venir posteriormente con este pueblo. El príncipe de este pueblo vendrá.
y ese pueblo iba a destruir la ciudad del santuario. El príncipe que ha de venir es el nombre que Sir Robert Anderson le da a su libro que analiza las 70 semanas de Daniel. Y él plantea que este príncipe que ha de venir es el antagonista al Mesías, es el anticristo, el antimesías. Los dos personajes más importantes en la historia se mencionan en este pasaje: el Mesías por un lado y el antimesías, el anticristo por otro lado. Entonces viene la pregunta: ¿quién es el que confirma el pacto con muchos? Actualmente hay una interpretación que es generalizada, es la más aceptada por el pueblo cristiano, sin embargo no es la única, pero voy a dar esta interpretación para aquellos que no la conocen y para aquellos que sí la conocen, para que puedan reafirmar este conocimiento que tienen. Sin embargo, les reitero que no necesariamente es la única interpretación y no necesariamente quiere decir que esto sea correcto. Pero esa interpretación es la siguiente. En Daniel 9:27, pensando que el que confirma el pacto con muchos es el anticristo, vemos en el primer versículo: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién y por cuánto tiempo se confirma este pacto? Bueno, ¿quién confirma este pacto con los muchos? El anticristo. ¿Quiénes son los muchos? Es otra pregunta. Parte puede ser el pueblo de Israel, pero no solamente el pueblo de Israel, sino las naciones de la tierra. Los pueblos de la tierra serían aquellos muchos con los cuales se confirmaría un pacto. Algunos intérpretes, algunos teólogos limitan estos muchos solamente al pueblo de Israel. Sin embargo, hacer esa limitación no tiene mucho sustento. Pero bueno, es una interpretación que también se da. Pero en esta interpretación se entiende que el anticristo es el que confirma el pacto. ¿Por qué? Porque es el personaje más cercano a esta frase: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es el último mencionado en el versículo 26, el príncipe que ha de venir. Si asumimos que este príncipe es el anticristo, entonces este príncipe es el que confirmaría el pacto con muchos y este príncipe es el anticristo. Y dice a continuación el versículo 27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién hace cesar el sacrificio y por qué? Bueno, aquí la respuesta es la misma en esta interpretación. El anticristo se entiende que establece un pacto. Este pacto es un pacto de paz por 7 años, y el anticristo rompe el pacto a los 3 años y medio. A los 3 años y medio él quita los sacrificios del templo y pretende hacer algo al quitar esos sacrificios. En esta interpretación se entiende que durante los primeros 3 años y medio, de alguna forma el anticristo está engañando al mundo completo, está estableciendo un pacto de paz para que el pueblo de Israel pueda vivir en paz, en prosperidad, con todos los pueblos vecinos. Por eso se piensa que sucede esto. Pero a los 3 años y medio se entiende que se quita la máscara, se revela como el anticristo, y entonces empieza la gran tribulación, la persecución de todos aquellos que creen en Dios, que creen en Jesús, son perseguidos. Después en Daniel 9:27 dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? Aquí la respuesta nuevamente es el anticristo. Se tiene por varios versículos de Apocalipsis que el anticristo va a tener de su parte a alguien conocido como el falso profeta. Y este falso profeta va a hacer una imagen del anticristo y la va a poner con ayuda del anticristo en el templo para que todos adoren esta imagen. Quien no adore esta imagen va a ser muerto. Entonces, continuando con la interpretación, el versículo 9:27 dice: hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué sucede al final? Lo que se piensa que sucede al final es que el anticristo es destruido. A grandes rasgos, esta es la interpretación, voy a decir, clásica acerca de la última semana de Daniel.
Es la interpretación que en nuestros días, sobre todo en Occidente, tiene más aceptación. Pero vemos una cosa muy peculiar. Esta semana se concentra mucho, esta interpretación, perdón, se concentra mucho en el anticristo y su obra. Parecería que aquí, aunque justamente es dada por Dios, Dios no tiene mucho papel en esta última semana. Sin embargo, como les digo, aunque es la interpretación clásica, hay muchas preguntas acerca de si esta interpretación realmente es correcta. Y nosotros vamos a estar analizando el día de hoy el primer punto acerca de, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, para ver si la interpretación que dice que el anticristo es el que confirma un pacto de paz con el pueblo de Israel y las demás naciones y establece el templo, para ver si eso tiene sustento, tiene bases y ver qué tan fuerte es esta interpretación teológicamente hablando. Viendo entonces primera parte del versículo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La palabra que se usa aquí para semana en el hebreo es la palabra shavua. Vemos que en este caso el término shavua es diferente al término shavuín que se había estado empleando para las otras semanas, para las primeras 7 semanas y las siguientes 62 semanas. Ahí se usaba para la palabra semana, en el hebreo se usaba la palabra shavuín. Sin embargo, para esta última semana se emplea la palabra shavua. Vemos que la palabra shavuín significaba 7 o múltiplos de 7. Sin embargo, la palabra shavua es la que se usa en la Biblia y se usa actualmente para describir una semana. En este caso puede ser una semana de días o una semana de años. El término es diferente y vemos que Daniel sabía la diferencia entre shavua y shavuín y a propósito usó en las primeras 69 semanas el término shavuín, pero para esta última semana emplea el término shavua. ¿Qué nos deja ver esto? Que la última semana de las 70 semanas de Daniel va a durar solamente 7 años, no va a durar 14 años o 21 años, no es un múltiplo de 7, es 7 años. Entonces, ese es el primer punto importante que podemos destacar de este pasaje, de este versículo. No es un múltiplo de 7 como es shavuín. Por otra parte, la palabra confirmar, confirmará el pacto con muchos, viene del hebreo gabar. Gabar significa fortalecer, dar fuerza o confirmar. La palabra confirmar está bien usada y nos hace ver que no se está estableciendo un pacto, no se está estableciendo un pacto nuevo, sino que este pacto ya existía previamente. Confirmar es como en el caso de un matrimonio donde las personas inicialmente se casan y establecen un pacto matrimonial, ahí es un pacto nuevo, pero a lo mejor a lo largo de los años, voy a poner 20 años, los esposos quieren confirmar su unión, quieren no volverse a casar, pero sí quieren tener o confirmar sus votos delante de Dios. Entonces ellos ya están casados 20 años atrás, donde establecieron un pacto, pero 20 años después ellos pueden confirmar ese pacto, no se vuelven a casar. La palabra confirmar o fortalecer o dar fuerza nos da ese sentido de que ya existía realmente ese pacto. Es por ello que varios teólogos cuestionan que el anticristo sea el que establezca un pacto con muchos. ¿Por qué? Porque en la Biblia no tenemos registrado en ninguna parte que el anticristo haya establecido en años previos o siglos anteriores algún pacto con el pueblo de Israel. En la interpretación clásica que vimos hace un momento, se entiende que esta parte de confirmar un pacto con muchos es un pacto nuevo que se establece. Sin embargo, no concuerda con el uso que se da
a la palabra gabar en hebreo. Sería una mejor interpretación el usar la palabra gabar en términos de confirmar algo que ya estaba establecido. En este sentido vamos a ver si en la Biblia hay algunos pactos o alianzas que nos hablen acerca de algo que se haya establecido con los muchos, y en este caso sería con el pueblo de Israel. Por su parte, la palabra pacto viene del hebreo berit. La definición de berit es justamente pacto, alianza, compromiso, y este puede ser entre los hombres. Los hombres pueden establecer un berit o un pacto, una alianza, como un tratado, una alianza, una liga de hombre a hombre, una constitución, una ordenanza de los monarcas a los súbditos, un acuerdo, un compromiso de hombre a hombre, una alianza de amistad o matrimonio, como ahorita lo ejemplificábamos, pero también puede significar un pacto, una alianza entre Dios y el hombre. En este caso puede ser una alianza de amistad de Dios con el hombre, un pacto o ordenanza divina con señales y promesas de Dios con el hombre, y se usa en el hebreo en diferentes frases para hacer esta palabra berit, para hacer pactos, cumplimiento del pacto, o para en la frase de violación del pacto. Entonces vemos que pacto puede significar esto. Nosotros vamos a estar usando en este estudio indistintamente la palabra pacto o alianza. Para nosotros es un sinónimo y significará en este caso lo mismo. Y vamos a ver una serie de pactos que Dios, pactos o alianzas que Dios estableció con el hombre, para ver desde este punto de vista cuál podría ser el pacto que confirmaría con los muchos. Pero en esta interpretación no sería el anticristo el que estuviera confirmando el pacto. La otra persona que aparece en el versículo 26, que podría ser la persona que confirmaría un pacto con los muchos, es el Mesías, es Jesús, el Hijo de Dios. Jesús también es Dios, y él puede confirmar un pacto que ya haya establecido previamente con el pueblo de Israel. No que vaya a establecer un nuevo pacto, sino que confirme alguno de los pactos que él ya ha hecho con el pueblo de Israel, que le dé fuerza a ese pacto que él ya hizo. Esta es la otra interpretación acerca de quién es el que confirma el pacto con los muchos. Básicamente la respuesta es Dios, o nuestro Señor Jesús, el Mesías, el que confirma el pacto con muchos. Pero ¿cuál sería el pacto que él estaría confirmando con los muchos? ¿Cuántos pactos nos habla la Biblia que Dios ha establecido con el pueblo de Israel? Bueno, analizando la Escritura, en el Antiguo Testamento tenemos 7 pactos y en el Nuevo Testamento tenemos 1. Estos 7 pactos o alianzas que Dios establece con el pueblo de Israel son los siguientes en el Antiguo Testamento. La alianza o pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Isaac, el pacto con Jacob, el pacto con Moisés, el pacto de Aarón y el pacto con David. Son 7 pactos que Dios estableció en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento solamente hay uno. Y este es el nuevo pacto. El pacto que Jesús estableció con su sangre para el perdón de los pecados. Vamos a ir viendo un poco de detalle de cada uno de estos pactos. No vamos a hacer un estudio muy profundo acerca de ellos, pero es importante conocerlos y también para saber cuál de estos 8 pactos, 7 del Antiguo y 1 del Nuevo, será el que Dios o el Mesías podría estar confirmando con los muchos en la última semana. Recordemos, este mensaje se llama condena o salvación. Si el que establece el pacto con los muchos realmente es el anticristo, y alguien establece un pacto con el anticristo, se está condenando. Pero si el que establece o confirma ese pacto con los muchos es el Mesías, entonces
El que confirme o el que acepte ese pacto con el Mesías, entonces tendrá salvación. Condena o salvación. ¿Cuál de las dos interpretaciones es la correcta? ¿Quién es el que establece este pacto? ¿O quién es el que confirma, mejor dicho, este pacto? Desde mi punto de vista, la interpretación correcta es el Mesías. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuál de los pactos que ya existían él confirma? Debemos de saber que el pacto, las alianzas pueden ser de dos tipos, condicionales o incondicionales. En el cercano oriente se establecían entre los pueblos normalmente alianzas condicionales, bilaterales, como entre los hititas y los egipcios, donde había condiciones que ambas partes deberían de cumplir. Sin embargo, en la Torá, en la ley, en el Antiguo Testamento, generalmente eran unilaterales. Sin embargo, las alianzas podrían haber sido condicionales o incondicionales en la Torá. Algunas de las alianzas parecen tener estructura de tratado, que tiene condiciones que deben de ser realizadas por ambas partes. Otras alianzas carecen de condiciones y representan un don divino, un regalo de Dios o una licencia divina. Un ejemplo de este tipo de alianza incondicional es el pacto que Dios hace con Abraham, que puede incluir alianzas condicionales o incondicionales. Veamos la alianza o el pacto que Dios hace con Noé después del diluvio. Las características que tiene esta alianza que Dios hace con Noé son las siguientes. Número 1. El pacto de Noé, que lo encontramos en Génesis capítulo 9, se aplica a toda la humanidad y a todos los animales. Número 2. Bendice y manda a Noé y a sus hijos que sean fructíferos y que se multipliquen y llenen la tierra. Número 3. Pone todas las cosas que crecen bajo el dominio humano. Número 4. Prohíbe comer carne que contenga sangre. Prohíbe comer carne que contenga sangre. Número 5. Prohíbe el asesinato. Número 6. Anuncia que una persona violenta recibirá su recompensa por la violencia. Y número 7, promete que nunca destruirá a la humanidad con una inundación. Este es el pacto que Dios hace con Noé y estas son las características de este pacto, donde el ser humano tiene que cumplir ciertas normas, ciertas condiciones y Dios va a hacer su parte. Otro pacto es el pacto que Dios hace con Abraham. Las características que tiene este pacto que Dios hace con Abraham son las siguientes. Estas las encontramos en Génesis capítulo número 15. Se le conoce en varias ocasiones como el pacto entre los pactos, porque en otros capítulos adyacentes se encuentran pactos que Dios hizo aparte con otras personas. Es el pacto entre los pactos, el pacto de Abraham. La primera condición es que el pacto es de Dios con Abraham y su simiente, su descendencia, ya sea por nacimiento natural o en adopción. Número 2. Hacer de Abraham una gran nación. Número 3. Bendecir a los que bendicen y maldecir sus maldiciones. Número 4. Bendecir a toda la gente del mundo por medio de Abraham. Número 5. La circuncisión es el signo permanente del pacto eterno con Abraham y sus descendientes varones. Número 6. Dar a los descendientes de Abraham la tierra desde el río egipcio o Wadi hasta el Tigris. La tierra mencionada en el pacto abrámico también incluye lo que hoy se conoce como Arabia Saudita, Amán, Yemen, Turquía, Irak, Siria, Líbano, Jordania, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y otros países del este. A lo largo de la historia, este punto no se ha llegado a cumplir. Vemos que Israel es un país del tamaño, tal vez acaso, del estado de Veracruz en México, pero no tiene la extensión que aquí se menciona, que menciona la Biblia. Sin embargo, se piensa que algún día más adelante en el futuro, posiblemente después de la semana 70, Israel tenga el tamaño que la Biblia menciona y que aquí se estipula. Número 7. Hacer de Abraham un padre para muchos pueblos y tendrán muchos descendientes y para la tierra de Canaán y para toda la gente del Medio Oriente. Entonces,
Abraham es conocido como el Padre Abraham, no solamente del pueblo de Israel, sino de muchas naciones. Y Jesús decía que Dios puede hacer nacer de piedras hijos de Abraham. El siguiente pacto que aparece en el Antiguo Testamento es el pacto de Dios con Isaac. No se menciona mucho acerca de este pacto, salvo que el pacto abrámico que Dios estableció, el pacto que Dios estableció con Abraham, iba a ser tomado, iba a ser bendecido a través de este pacto Isaac. Esto lo vemos en Génesis capítulo 17 y nos incluye a todos los descendientes de Isaac. De Isaac el pacto fue transmitido a Jacob y no fue transmitido a Esaú. Sin embargo, aún de Esaú se hizo una gran nación, pero no iba a recibir la herencia que Dios estaba prometiendo a Abraham. Por otro lado, Dios establece una alianza, un pacto más definido, con más puntos, con este Jacob, y esto lo vemos en Génesis capítulo número 18. Dios se le aparece a Jacob en sueños y le promete 4 puntos. 1. Darle a él y a su descendencia la tierra en la que se encuentra. Número 2. Multiplicar su descendencia como la arena que está sobre la tierra. Número 3. Bendecir a toda la gente de la tierra a través de él y de su simiente. Y número 4. Guardarlo donde sea que él vaya. Estos son los puntos del pacto de Dios con Jacob. Seguramente algunos de los pactos que hemos mencionado hasta aquí no sean tan conocidos. Tal vez el pacto de Noé y el pacto de Abraham sí sean más conocidos que los demás que hemos mencionado. Sin embargo, hay un pacto, el que vamos a ver a continuación, el pacto de Dios con Moisés y el pueblo, que es muy conocido y que se encuentra narrado en Éxodo capítulo 19 al capítulo 24. Los puntos principales de este pacto son los siguientes: hacer de los hijos de Israel los protegidos especiales de todas las naciones si escuchan la palabra de Dios y guardan su pacto. Número 2. Hacer de los hijos de Israel un reino de sacerdotes y una gran nación. Número 3. Como parte de las condiciones de este pacto, Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Este es el pacto de Dios con Moisés y el pueblo. Es el que se conoce como la antigua alianza, el antiguo pacto. Es el más importante pacto de todos los que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y es aquí donde se dan los 10 mandamientos de parte de Dios. Sin embargo, todavía viene otro pacto que se da en el Antiguo Testamento, que es el pacto de Dios con Aarón y su descendencia. Este pacto se conoce como pacto de sal perpetuo. Pacto de sal perpetuo. Y se encuentra en Génesis capítulo número 18. Las condiciones de este pacto son las siguientes. Número 1. El pacto del sacerdocio con la casa de Aarón es un pacto eterno de las obras sacerdotales que el santo les dio a Aarón y a Fines y a la simiente de los sacerdotes después de ellos. Número 2. En la forma bíblica, este pacto se comparó con la sal para cocinar y también se le llama el Pacto Mundial de la Sal, expresión que simboliza una alianza completa. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 18, versículo 19, donde dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas, contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Pacto de sal perpetuo. Posiblemente Jesús usa este término acerca de la sal, refiriéndose al pacto que Dios había realizado con Aarón y su descendencia para el sacerdocio, cuando él le dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra.
Aquí sabemos que Dios está comparando a los discípulos con la sal porque es lo que le da sabor. Pero no solamente es eso, sino como dice Pablo más adelante, Dios ha establecido un pueblo de reyes y de sacerdotes. Y si nosotros somos la sal de la tierra, Dios tiene un pacto con Jesús tiene un pacto con sus discípulos. Si permanecemos en su palabra, para Él nosotros somos sus sacerdotes. Somos esa sal de la tierra y tenemos ese pacto de sal perpetuo. Es una figura del Antiguo Testamento, esta figura del pacto de sal. Por otro lado, tenemos también el pacto que Dios establece con David. Las condiciones de este pacto son las siguientes. Pacto que se menciona muchas veces en la Biblia es el pacto que Dios hizo con el rey David. En 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16 y 17 dice: Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Este pacto, punto número 2, se menciona a menudo en los Salmos. Es un pacto donde no hay condiciones, sino solamente Dios le promete, Dios hace una alianza, Dios hace un pacto con David de que su trono sería estable para siempre. Y esto lo realizaría Dios a través de enviar al Mesías, al ungido, al Rey de Reyes. De esta forma, el Mesías tenía que ser descendiente de David. Y de esta forma, el trono de David permanecería para siempre y sería perpetuo. Estos son los pactos que se mencionan en el Antiguo Testamento, son 7 pactos. Y en el Nuevo Testamento se menciona uno más. Este es el otro pacto que es muy conocido y el cual ha establecido Dios no solamente con el pueblo de Israel, sino con todos aquellos que creen en Jesús como Mesías, como el Señor, como el Hijo de Dios. El pacto vemos que tiene antecedentes, sí, en el Antiguo Testamento. Ahí está la promesa del pacto. Y podemos leer esto en el capítulo número 31 de Jeremías, versículos 31 al 34. Y dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí se refiere al pacto de Dios con Moisés y el pueblo. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este es el antecedente en el Antiguo Testamento, uno de los antecedentes, de que Dios establecería un nuevo pacto. En el Nuevo Testamento podemos ver el cumplimiento de este nuevo pacto en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28, donde dice: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí Jesús estaba estableciendo en esta última cena el nuevo pacto, el pacto que se había profetizado en Jeremías y en con otros profetas. Ese pacto aquí se estaba cumpliendo, y es el pacto donde Jesús entregaba su cuerpo, su sangre, su vida para el perdón de nuestros pecados. Este pacto está simbolizado a través de estos elementos que compartimos en la Santa Cena: la copa por un lado, el pan, que representan la sangre y el cuerpo de Jesús. Y es el pacto que Jesús está estableciendo, que el Mesías está estableciendo con todos aquellos que creen en su nombre. Y cabe entonces la pregunta:
De estos 8 pactos, ¿cuál es el que confirma con los muchos? Si estamos en lo correcto y es el Mesías, el que se refiere en Daniel capítulo 27, el que confirma el pacto con los muchos, entonces la pregunta es, ¿cuál de estos 8 pactos es el que confirma con los muchos? La respuesta a esta pregunta de cuál es el pacto el cual el Mesías confirmará con los muchos, posiblemente la podamos encontrar en otros pasajes del Nuevo Testamento. Vamos a leer en Mateo capítulo 23, versículos 38 al 39. Dice la palabra de Dios así: He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, sabemos que cuando sale del templo, en el último momento en que estuvo en el templo en su ministerio, le es mostrado los edificios del templo y entonces narra lo que vemos que va a pasar con esos edificios. Pero poco antes de que él saliera de ahí, justamente pronuncia estas palabras: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué tiene que ocurrir para que el pueblo de Israel, principalmente ellos, puedan llegar a reconocer a Jesús en términos generales, en la mayor parte de la población del pueblo de Israel, puedan llegar a reconocer a Jesús como Señor y puedan llegar a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor? Esta palabra, esta profecía, de hecho es una profecía, nos habla o nos da un indicio de que antes de la venida del Señor, ellos en su gran mayoría irán conociendo y irán aceptando que Jesús es el Señor, de tal forma de que cuando Él regrese, el pueblo lo va a recibir y le va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto nos dejaría ver que una serie de acontecimientos previos tienen que acontecer antes de la venida de nuestro Señor, y en los cuales el pueblo de Israel deberá de ir aceptando que Jesús es el Mesías. ¿Cuáles serán estos acontecimientos? No se sabe, no tenemos el detalle. Tal vez la Biblia da indicios en otros pasajes de la Escritura, pero exactamente no sabemos cómo esto va a acontecer. También dice en Romanos capítulo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Pablo nos habla de que el pueblo de Israel va a ser restaurado. ¿Y qué significa que sea restaurado? Bueno, si el pueblo de Israel rechazó al Mesías, en algún momento el pueblo de Israel va a aceptar al Mesías. Sobre cómo va a acontecer esto, algunos podrán argumentar de que cuando vean al Mesías viniendo en los cielos, seguramente el pueblo de Israel se va a rendir a él. Seguramente esto va a pasar con algunas personas. Sin embargo, Jesús decía, benditos aquellos que creen sin haber visto. Y yo pienso que más bien el pueblo de Israel va a ser restaurado de alguna forma antes de que Jesús aparezca en los cielos y que todo el mundo lo vea. El pueblo de Israel va a ser restaurado. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Qué va a significar para el mundo la restauración del pueblo de Israel, la restauración de los judíos? Seguramente va a ser un evento muy, muy importante y que al mundo va a traer vida, va a traer vida espiritual, va a traer una bendición de los cielos. También dice en Romanos capítulo 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados.
En Romanos 11 se nos habla de que Dios hará o será un pacto con ellos. ¿Y quiénes son ellos? Son el pueblo de Israel. Y Dios quitará la impiedad de Jacob, quitará la impiedad del pueblo de Israel, quitará la impiedad de los judíos. Y vendrá de Sion el libertador, y él establecerá un pacto con ellos cuando quite sus pecados. ¿Y cómo se quita los pecados del pueblo de Israel? ¿Cómo se quitan los pecados del ser humano? A través del nuevo pacto. Pero el nuevo pacto ya fue establecido hace aproximadamente 2000 años. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Mesías? Confirmar un pacto con los muchos. Que muchos del pueblo de Israel reconozcan que Jesús es el Mesías, y que acepten el nuevo pacto. Que ese pacto sea escrito en sus mentes y en sus corazones. Esta es la otra interpretación de Daniel 9:27 en cuanto a quién establece el pacto. Dos personajes posibles son: uno, el Mesías, nuestro Señor Jesús; otro, el antimesías, el anticristo. Y aunque en términos relacionales está más cercano en palabras, está más cercano el anticristo del versículo 26 al pacto que se establece al versículo 27, realmente el personaje central de la historia bíblica no es el anticristo, es Jesús, es el Mesías. Y él es el personaje central del versículo 26, y seguramente será el personaje central que se narra en el versículo 27. ¿Quién confirma un pacto? ¿Y cuál es ese pacto? El Mesías confirma el nuevo pacto, el pacto que se da a través de su sacrificio, que se da en los elementos que tomamos en la cena, en la Santa Cena, que son la copa y el pan, que representan su sangre y que representan su cuerpo. Él es el que confirma el pacto con los muchos. Muy altamente es probable que esto sea así. Sin embargo, la otra interpretación no la podemos descartar por completo. Pero yo lo que les pido es de que se esté atento a que los acontecimientos que ocurrirán en la última semana tal vez no sean como lo hemos estado pensando. Tal vez otras interpretaciones sean más correctas que lo que se nos ha sido enseñado. Tenemos que profundizar en los estudios bíblicos, en los estudios de Daniel. Y cada vez que se profundice más, seguramente Dios irá revelando y Dios irá permitiendo que comprendamos más. La Biblia dice justamente en el libro de Daniel que la ciencia va a aumentar. Esto es el conocimiento que tendremos acerca de lo que quiere decir su palabra, sobre todo en los últimos tiempos. Desde mi punto de vista, el personaje central de la última semana de Daniel no es el anticristo. El personaje central de la última semana de Daniel es el Mesías, es nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Permite, Dios, que tú seas el centro de nuestra vida. Así como tú eres el centro en la Escritura y eres el centro en esta profecía de Daniel, que tú seas el centro, Señor, y el Señor de nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que tú nos ilumines en estos tiempos difíciles y que nos ilumines si llegamos a ver aquellos tiempos que se aproximan. Y si no los llegamos a ver, que tú des de tu luz, Señor, a las personas que estén viviendo en esos tiempos, para que puedan saber distinguir entre lo que es correcto y lo que no es. Para que puedan, Señor, tener una seguridad de que tú quieres establecer un pacto con cada uno de nosotros. Y por medio de ese pacto tú vas, Señor, a perdonar nuestros pecados y a darnos salvación. No importa las circunstancias que estén ocurriendo en el mundo, sabemos, Señor, que tú tienes el control y que un día, si permanecemos fieles a ti, estaremos por siempre delante de tu presencia.
Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia, y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Primeramente Dios, nos vemos la siguiente semana.